Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Tengo en mis manos este libro, Metamorfosis de la Espada, de Fermín Higuera, que lo tenemos con nosotros porque se va a presentar esta tarde en la Casa de la Cultura a partir de las 7 de la tarde y además también con música de piano, porque Fermín, usted es músico y es escritor. Sí, sí, fui profesor de piano en el Conservatorio de Madrid. 41 Entonces, años. ¿Cuántos años? 41. Bueno, son añitos, ¿eh? Sí, ya estoy jubilado. Ahora vive en Tenerife, ¿no? Sí, ahora ya. Ahora en Tenerife, que ha venido hoy precisamente aquí a Lanzarote para presentar este libro a las 7 de la tarde. A las 7. Claro, decía que es una presentación diferente, ¿no? Porque Sí. también hay música. Sí, voy a tocar 2 piecitas de piano y porque hay un piano de cola en el Centro ahí hemos Cultural. hecho un programa y suena genial, ¿eh? Sí, y nada, agradecer al ayuntamiento, ha sido muy amable, y a Abigail. La concejala, sí. Que además vas a estar acompañado, ¿no? Por Natacha y por H. Natacha Mendoza y por H. Que no sé si lo llaman H o H. Yo tampoco, yo siempre le da igual, Sí, a él le va a sí. dar igual como le llamo, es una persona encantadora, así que por eso no vas a tener ningún problema. Qué bueno. Claro, cuéntanos, decías que eres músico, escritor, no sé si a la hora de Metamorfosis de la Espada, a la hora de escribir, tiene la música, es decir, ¿hay ritmo? ¿Cómo? Cuéntanos. Bueno, a ver, cuando he dado conciertos de piano, siempre los que me han oído dicen que se sienten un aliento poético. Digamos que he tocado el piano como poeta. Y cuando escribo se nota también la huella del músico, ¿no? O sea, que persigo la musicalidad y un poco la construcción musical de los libros. O sea, que sí, o sea, que soy músico, poeta y se interconectan las dos cuestiones. Pero, por ejemplo, hoy en la presentación del libro, lo que vas a interpretar, ¿está relacionado con el libro de alguna forma? Bueno, he elegido 2 piezas pequeñitas porque, entre otras cosas, yo no toco ya casi el piano desde que me jubilé, pero sí, que son muy poéticas. Voy a tocar una pieza de Chopin, que es el poeta del piano por excelencia, ¿no? Y un preludio de Debussy, que también es muy poético, se titula La niña de los cabellos de lino, ¿no? Una pieza musical en la que puedes visualizar la brisa moviendo los cabellos de la niña. Claro, tú juegas con ventaja a la hora de presentar el libro, porque la gente dirá, a veces no, que da la sensación de que ir a la presentación de un libro puede ser aburrido, pero mira, tienen dos cosas buenas, una el libro y otra también la música, a partir de las 7 de la tarde, ya lo recuerden, es gratuita la entrada en la Casa de la Cultura, ya saben, siempre lo repito, que es uno de los sitios del arte más bonitos de la isla de Lanzarote, hay exposiciones, te puedes pasar una buena tarde y el piano suena muy bien, no sé si has estado. No, todavía no has tocado ni el piano. Nada. Sí. Te va a gustar, te va a gustar, sí. Porque además ha tocado gente muy buena con ese piano, es decir, que ya tiene su bagaje, tiene su bagaje. Bueno, Metamorfosis de la Espada, cuéntanos un poco, para aquellos como para animarlos a comprar este libro. Bueno, es un libro que surgió de una especie de ficción. Yo me imaginé... Bueno, conocí Pompeya y las excavaciones arqueológicas de Pompeya y visité la Villa de los Espíritus, una villa donde se conservan los frescos de Pompeya perfectamente. Y entonces yo me imaginé una especie de excavación arqueológica y las notas de esa excavación son pequeños poemas. Y a partir de ahí surgió un libro. Y luego, pues, me sorprendió a mí mismo. O sea, yo tenía una idea de la ficción, pero ha resultado misterioso para mí mismo lo que he escrito, ¿no? Pero no es la primera vez que tú escribes, ¿no? No, tengo una larga, una trayectoria larga. Fui precoz. Mi primer libro lo publicaron cuando tenía 19 años, en el 80,
y lo presentó. Tuve el honor de que fue la última presentación que hizo Pedro García Cabrera en vida. Poeta, ¿no? Sí, un poeta, sí, muy importante dentro de la tradición canaria. Y bueno, a partir de ahí, todas las décadas, siempre he ido haciendo entregas, ¿no? De Lo que libros. pasa es que el libro, claro, es un poco poesía, pero también hay como pequeños... Poemas en prosa. Claro, es un incluso poco hay... para que la gente, ¿no? Es decir, es poesía, sí, pero... Sí, porque he ido, o sea, a lo largo de mi obra he ido evolucionando y ahora me doy cuenta que hay libros que se acercan incluso al microrrelato. O sea, los poemas a veces son casi Sí, es lo que te iba a comentar, que parecen a veces estos microrelatos, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí. Pero tú hablas de crueldad. Sí, sí, porque en la historia de esa excavación descubren que no hay nadie en esa mansión romana, sino un chico que quedó en una habitación abrazado a un laúd, ¿no? Sí, hay que recordar que son esas, ¿no? Sí, que se quedaron ahí con el tema de que las quedaron cenizas, petrificados. ¿no? Y en esa casa solo quedó eso. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con los demás? ¿Y por qué este se quedó? ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Y ahí es donde surge la imaginación, ¿no? E intentar darle explicación a todo eso. Y bueno, se van descubriendo cosas, ¿no? Claro, pero la gente podrá decir, bueno, estamos hablando de, ¿no? de Pompeya, excavaciones romanas, pero en la actualidad, cuando leemos, ¿en qué nos podemos quedar? Es decir, ¿qué nos transmite? Bueno, tiene que ver, las conclusiones es que bueno, ese chico sufrió una violencia vicaria, un poco, ¿no? Y no pudo huir, ¿no? Y entonces yo creo que un poco trata de eso, de la violencia de género y la vicaria. Y el libro, claro, el libro se divide como en varias ¿no? Varias sí, partes. tienen ¿no? varias secciones. Ajá. Sí. Y la primera es, digamos, esa excavación que por sí misma podría ser un libro. Luego hay un homenaje a otro poeta canario que se llama Luis Feria, que también era homosexual y sufrió bullying. Luis Feria era de Gran Canaria, ¿no? No, de Tenerife. Ah, de Tenerife. Y de una familia muy famosa ahí de farmacéuticos y médicos. Y es un gran poeta, uno de los más importantes de nuestra tradición. Y entonces resonaba él en medio de la historia de la excavación. Y van apareciendo historias que tienen que ver con la crueldad y el maltrato, ¿no? Sí, habla precisamente de eso, ¿no? Del tema también, del tema de la violencia contra las personas gays, ¿no? Sí, exacto. En concreto, en la sección que le dedico a Luis Feria, se habla de eso. Y después Cuchillo casi flor. Sí, porque eso es un verso de él. Tú sabes que, bueno, me imagino que aquí también nosotros tenemos la tradición del cuchillo canario. Sí, bueno, aquí menos porque hay menos, se utiliza menos, pero evidentemente el cuchillo canario... Y que son joyas, o sea, que se heredan de padres a hijos, porque se suele hacer con plata y hay incrustaciones de nácar, de hueso y tal. Y entonces tiene una simbología fuerte a nivel cultural, ¿no? Y él tenía una sensibilidad exquisita, Luis Feria, y lo transforma, lo metamorfosea en flor. Un poco de ahí viene... Sí, claro, cuando hablamos de cuchillo, ¿no? Y la flor, ¿no? El título del libro viene de ahí, de metamorfosis de la espada, cuchillo casi flor. Son metamorfosis del símbolo de lo que puede herir. Vale, y después sigues con el tema de la meteorología de la metamorfosis. Ah, sí. No, de las metáforas. Sí. De las metáforas. Sí, porque en un momento ya empieza, después de
de describir la crueldad y tal, empieza el escritor o el excavador empieza a buscar soluciones, opciones a eso. Y entonces la metáfora, por su capacidad de trascender, de estar por encima de la realidad y dar una visión nueva de lo real también, pues es una opción a la crueldad, digamos. Claro, es que yo estoy leyendo serrucho espada, alfanje o guillotina, Sí. ella ofreció su cuello a la guadaña, pero ella no, ella era la muerte de la muerte. Exacto, sí, sí. Pues que son Sí. poemas duros, Son ¿no? muy duros, sí. No es un libro amable, pero gracias a Dios voy a estar rodeado de dos genios escénicos y amigables, ¿no? Encantadores como son Natacha y Achen, ¿no? Claro, pero no estamos acostumbrados a veces, ¿no? La poesía a veces la vemos como una oda, ¿no? Al amor, una oda a la belleza, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pero hay una tradición, fíjate que el primer poema de la tradición occidental es la Ilíada y es pura crueldad. Ya. Es la guerra. Y también hay un poeta, Paul Celan, después de la Segunda Guerra Mundial, que decía, ¿qué sentido tiene la lírica después del Holocausto? Pero sí hay sentido, y cada uno además tiene sus holocaustos, no solo el holocausto judío, sino personal de cada uno, ¿no? Claro, tu profesión era la música, ¿no? El Sí. piano, conservatorio, pero está claro que la literatura no es una profesión, pero es una pasión. Es una pasión, sí, para mí yo creo que la poesía está en el medio de todas las cosas, es una fuerza vertebradora y tú como presentador eres poeta y un barrendero puede ser poeta en cómo hace las cosas, cómo lo que hace de la vida. Sí, que la poesía no solo puede no ser solo escribir, escritura, ¿no? No, es mucho más. Ajá. Es una cuestión metafísica que lo rodea todo, ¿no? Yo creo en la poesía y en la belleza del arte poético. Ya. Bueno, hablabas de que también tiene su esperanza, ¿no? Luces sobre las sombras del enojo. Sí. Es decir, que siempre, ¿no? Siempre puede haber ese túnel de luz, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí se buscan salidas, ¿no? Es decir, que el que lo lea que encuentra salidas. Encuentra salidas. Encuentra salidas, ¿no? Que eso Sí. también a veces, Sí. ¿no? Bueno, es una catarsis, pero también da salidas, y te da la posibilidad de reconstruirte. Ajá. Sí, la poesía al final siempre ¿no? Para el ser humano siempre ha sido eso también, ¿no? Sí. La poesía es como es, ¿no? Dura, puede ser muy Sí. dura, pero también puede tener ese amor, es decir, Sí. que lo concentra todo, ¿no? Claro, pero mira, ¿tú leíste el libro último de Natacha? No, lo tengo por ahí pendiente. Teoremas del silencio. Sí. Pues también es un Claro, libro... te lo iba a comentar y digo, Es un claro, libro- Teoremas del silencio, sí. Metamorfosis de la espada, parece Sí, que van todos por, ¿no? Sí, sí, vamos por ahí. Además coincidimos en, digamos, entender o pensar sobre lo terrible y tener fe en el oficio poético y en la belleza, ¿no? Bueno, eso también está bien. Sí. Bueno, ya saben, esta tarde, a partir de las 7, en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, la presentación del libro Metamorfosis de la Espada, música y literatura, Sí. y poesía, porque me imagino que leerán algo también, ¿no? Sí, claro, ellos van a leer. Ellos seguro. No sé si me van a dejar leer, porque... Bueno, eso en la presentación, no, algo también. Algo, Algo sí. también. Bueno, si quieres, mira, ya que acabo de coger algo, venga, para que no digan que no te vamos a dejar leer. Por ejemplo, Mira. habría al azar, ¿eh? Mira, pues, dame otro lugar en el que mi canción no sea prerrogativa de mi cautiverio, sino expresión de la libertad del cielo, abrazo diferente, desconocida entonación. Bueno, esa es la parte de... Es de la primera parte, La primera parte. pero está ya diciendo, oye, Vale. Vamos hacia otra Bueno, pues cosa. si quieren más, ya saben que esta tarde, a partir de las 7 en la Casa de la Cultura,
pueden seguir explorando esta metamorfosis de la espada. Pues Fermín, muchas gracias por venir. Has venido prácticamente del aeropuerto aquí y ahora te irás a la Casa de la Cultura a tocar el piano, por lo menos, exacto. ¿no? Allí ya un poquito para tenerlo todo preparado para esta tarde. Muchas gracias. A ti. Y nosotros nada, una pequeña pausa y continuamos en el magazine.